Buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Bruno Sarabia. Pertenezco al Departamento de Ingeniería de Microelectrónica. Nosotros somos importadores de componentes electrónicos em, y trabajamos con distintas compañías. En este caso, venimos a traerles un seminario, ¿sí? De Internet de las Cosas, específicamente para poder trabajar eh, en este caso con Expressive, que es una compañía que tiene microcontroladores de 32 bits abocados fundamentalmente a lo que es IoT. Eh, Mi función dentro de microelectrónica es investigación de mercado, soporte y lo que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Tanto de control como aplicaciones también para el campo del IoT. ¿M? Nosotros tenemos un instituto, es el Instituto de Microelectrónica, donde nos encargamos de dar clases sobre distintos dispositivos. Trabajamos fundamentalmente con Microchip porque somos un centro regional de entrenamiento de la compañía, autorizado, y allí trabajamos el lenguaje C con microcontroladores PIC, pero también damos soporte sobre Arduino y tenemos cursos de Arduino, cursos de electrónica en general y cursos de IoT. Entonces lo que quisimos fue, bueno, salir un poco del aula y traerles en este caso a la universidad justamente tres clases específicas donde la idea fundamental es sentarles las bases sobre estos dispositivos para dejarlos en el punto de inicio para que puedan empezar a realizar aplicaciones sobre IoT. ¿M? Lo que vamos a ver en esta primera entrega tiene que ver con las características generales de las dos herramientas fundamentales que tiene Expressive, que son el ESP32 y el ESP8266. Vamos a hablar en líneas generales de los dos procesadores y vamos a hacer hincapié fundamentalmente en el ESP32 por razones que vamos a aclarar más adelante y vamos a ver el entorno de desarrollo. Fundamentalmente lo vamos a ver orientado sobre Arduino, cómo instalamos bueno, el entorno de desarrollo para poderlo empalmar con Arduino y vamos a ver también otras herramientas alternativas que hay. Y vamos a explicar también por qué nosotros preferimos Arduino a las otras herramientas. Bueno, IoT es un campo muy amplio. Actualmente, eh, cuando hablamos de IoT, estamos hablando de darle a las cosas capacidad de poder acceder a ellas a través de Internet. Eso es algo que, bueno, hace unos años era un concepto teórico y hoy en día es algo cada vez más común de lo que uno quisiera. Entonces, casi cualquier cosa que hoy diseñamos, sí o sí, tiene que tener acceso a Internet. Dentro de poco hasta los tornillos y las tuercas van a tener que tener accesibilidad a Internet. Es una cuestión de mercado, ¿sí? Pero si hoy hacemos aplicaciones, tenemos que pensar que nuestros dispositivos sí o sí tienen que tener capacidad de poder acceder a Internet y que podamos comandarlas desde cualquier lado, ¿sí? Eh, este es un mundo donde cada vez todo está más conectado, ¿sí? Y el IoT se puede armar hoy en día desde dos puntos de vista. Eh, Tenemos para eso dos plataformas, Wi-Fi por un lado y para aquellos dispositivos de muy bajo consumo tenemos LoRa.
LoRa es algo que se ha introducido en el mercado ya hará hace unos 4 años aproximadamente. Empezó como algo muy tibio y fue empezando a tomar fuerza. Son herramientas que me permiten conectarme a Internet eh, con un gran alcance, ¿sí? Estamos hablando de enlaces de radiofrecuencia con horizonte visual libre de hasta 15 kilómetros y dentro de ciudad de aproximadamente unos 2 kilómetros, ¿sí? Por la atenuación obvia que existe en la infraestructura de las ciudades, ¿no? eh, y a corrientes muy bajas. Lo que pasa es que eso tiene un costo. La velocidad de transferencia es tan solo de 1 kilobit por segundo. Eh, LoRa nos permite tener conectividad, ¿sí? A bajo costo, pero tenemos la problemática de que la tasa de transferencia no solamente que es baja, sino que eh, además necesitamos nosotros una infraestructura, ¿sí? Para LoRa. Y ahí está la principal problemática. Todavía en Argentina esa infraestructura no es lo suficientemente amplia. Hasta hace unos años una empresa había intentado eh, comenzar a establecer la infraestructura, una empresa privada, y bueno, nada, hace 4 años cambió el modelo del país y como que esto quedó estancado. Y se pudieron establecer algunos nodos en el norte de Buenos Aires y algunas estaciones de prueba en Córdoba, y hasta ahí llegó, ya que la esperanza era que las grandes compañías de telefonía pudieran hacer la infraestructura de LoRa, pero en realidad a las grandes compañías no les interesó porque la cantidad de dinero que podían llegar a ganar, ¿sí? Frente a la infraestructura que tenían que montar era muy baja y entonces directamente el negocio no les cerró y por eso ellos no entraron. Y la empresa privada que ingresó al mercado del Lora, como era un capital aislado, nada, quedó a medias. Entonces la realidad es que el Lora en Argentina quedó estancado y casi muerto. LoRa hay algo cableado, hay algo tirado en Estados Unidos, en algunas ciudades, y después algo también en Europa, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de IoT hoy, en realidad, tenemos que hablar de Wi-Fi, que es lo que más está difundido a nivel global. Y la problemática que teníamos allí era que los módulos de Wi-Fi, más allá del consumo que tienen en cuanto a corriente, radicaba en el costo. Eh, bueno, hace aproximadamente unos 4 años ingresó al mercado una empresa de origen oriental, ¿sí? Una empresa china específicamente, Espressif, la cual irrumpió en el mercado con un dispositivo eh, que se llamó inicialmente módulo ESP8266, ¿sí? Un módulo que tenía un costo de cerca de $2 y que nos permitía tener internet y era el primer microcontrolador que incorporaba el Wi-Fi dentro del chip. Esto fue revolucionario y causó tal impacto en el mercado que hizo que muchas compañías que habían y que tenían planes de ingresar al mercado del IoT retrocedieran. Caso fue ST, eh, trabajando en otra compañía, en el EMON, me encontré con que nosotros, bueno, éramos en ese momento resellers de ST y empezamos a trabajar con ST para conseguir clientes para sus chips con Wi-Fi embebido. El tema fue que cuando irrumpió Espressif con sus chips y el costo que tenían, directamente eso provocó que ST cerrara la división de IoT. Microchip a su vez se había expandido con el RN
1723, y había ganado bastante mercado. En un costo de $7, se encontró con un problema allí y bueno, la realidad marcó que nada, tuvieron que cerrar la división de Robbins, y después con la compra de Atmel, cambiar básicamente de estrategia a incorporar los chips de Atmel que le eran más baratos, pero aún así todo no pueden bajar por debajo de los $5 y en grandes cantidades, mientras que el SP8266 es un chip que en volúmenes gigantescos está en menos de $1. Eh, Piensen que por unidad se consigue alrededor de los $2. Esto es precio FOB, ¿no? Entonces, así es como arrancó Expressive y aproximadamente en el 2016, sobre finales del 2016, lanzan al mercado el módulo SP32, que también un módulo abocado al IoT, donde ya no solamente teníamos Wi-Fi embebido, sino que se embebía también el Bluetooth Low Energy, y se embebía también una interfaz de CAN, Ethernet, y 50.000 periféricos más. Con un dual core en 32 bits, esto terminó de destruir el mercado porque este módulo valía alrededor de $4 y no había forma de poder competir. ¿M? Entonces, estas son, sin lugar a dudas, las herramientas que nosotros sugerimos hoy en día para la implementación de IoT. Vamos entonces a ver las características de cada uno de los procesadores, ¿sí? Para después poder enfocarnos, ¿sí? en cada uno. ¿M? Bueno, lo primero que tienen que saber es que increíblemente estos core que son chinos, esto es tecnología propia china, acá no se ha copiado a nadie, es algo con los cuales Estados Unidos está con una rabieta espectacular, ya que los chinos han logrado no solamente esto, con otros procesadores más, construidos increíblemente en Estados Unidos, crear tecnología propia. ¿M? La empresa que se encarga de desarrollar los núcleos es Tensilica, que es una compañía americana que hace procesadores a medida, ¿sí? Ellos tienen una gama de procesadores y entonces para clientes privados vos vas y elegís tu procesador customizable, qué características va a tener cada uno, ¿sí? Y entonces ellos te lo diseñan. En este caso, el del 8266 es un core simple de 32 bits, ¿sí? Identificado como LX106, que corre normalmente a 180 a 80 MHz y puede llegar a 160. ¿M? En el caso del SP32 también tenemos allí un core de Tensilica, pero en este caso es un dual core, ¿sí? Es decir, estamos hablando de dos núcleos en 32 bits que normalmente corre en 80 MHz, pero se lo puede llevar a la fantástica frecuencia de 240 MHz. ¿Sí? Estos cores pueden correr de forma simultánea y entonces incluso se puede repartir los 41 periféricos que integra al SP32 entre los dos core. Ambos core tienen acceso directo a memoria a través de un DMA, ¿sí? Y para ambos el direccionamiento es simétrico, con lo cual pueden acceder a la memoria independientemente cada uno de los core a cualquier posición. ¿M? En el caso del SP8266, como es un núcleo más barato, un núcleo simple de 32 bits, la memoria RAM
¿sí? Puede llegar a los 80K, dependiendo el modelo, ¿sí? Hay varios modelos del SP8266 que Expressif lanzó al mercado con distintas capacidades de memoria, mientras que en el caso del SP32 estamos hablando de 520K. La memoria de programa es una memoria que es externa, se maneja por SPI. Este, esta memoria está dentro de una cápsula metálica, después lo vamos a ver en las filminas más adelante. En realidad el procesador, ¿sí? Tiene su memoria de programa externa e intercambia la información, ¿sí? A través de una interfaz SPI. Con eso accede a esta memoria, ¿sí? La capacidad máxima de direccionamiento que tenemos en el 8266 es de hasta 4 MB, mientras que en el SP32 tenemos hasta 16 MB de memoria. Eh, en el caso del 8266, también en el caso del SP32, estos micros están preparados con un bootloader dentro. El bootloader es básicamente un pequeño programita que se incorpora y viene de fábrica, en el cual nosotros allí tenemos una rutina que toma el control de la Ward 0 que tiene el dispositivo y eso me permite a mí programar al microcontrolador a través de esta Ward sin necesidad de un programador externo. Este bootloader, en el caso del 8266, viene dentro de la memoria flash, mientras que en el caso del SP32, el cargador, así como se lo llama el bootloader, viene en una memoria ROM, ¿sí? De 448K. Y esto me permite a mí que prácticamente no tengamos alteración en el SP32 del bootloader, ¿sí? Sí, se puede alterar en el caso del 8266, pero en el caso del 32 prácticamente no, porque eso viene grabado de fábrica, es una especie de PROM, es decir, es programable una sola vez. Los rangos de tensión de alimentación en ambos procesadores son similares, están en los 3,3 volt. En el SP32 tiene un rango extendido hacia abajo y le permite tener rangos de menor consumo, pues llega a los 2 voltios. Em, Después tenemos un consumo en corriente, ¿sí? Que es similar, estamos hablando de unos 80 mA en modo normal, y cuando está trabajando con el Wi-Fi, estamos en aproximadamente unos 230 mA con picos que rozan los 640 mA. En ambos procesadores tenemos un coprocesador de bajo consumo que me permite a mí administrar el modo de bajo consumo, esto es, yo puedo hacer que el microcontrolador reduzca su consumo hasta una corriente del orden de los microamperes, apagando determinados dispositivos. Yo puedo elegir qué dispositivos son los que quedan activos y cuáles apago, y pongo al micro en un modo de hibernación profundo, ¿sí? Para ahorrar batería. ¿Mm? Em, en ambos módulos tenemos Wi-Fi, ¿sí? Hay un modo de arranque lento y en ambos módulos, en el caso de el Wi-Fi, podemos tener la posibilidad de armar una página web para ingresar a una red existente, subirlo a una red existente o armar la página, ¿sí? En el procesador y crear yo mi propio punto de acceso, ¿m? Es decir, crear un access point. Eh, Estos dispositivos obviamente vienen con Ward. En el 8266 tenemos dos, mientras que la Ward
en el SP32 tenemos 3 allí. El 8266 no trae Bluetooth Low Energy, en cambio en el SP32 tenemos Low Energy. El 8266 implementa I cuadrado C por software, mientras que en el SP32 tenemos I cuadrado C pero por hardware. ¿Sí? Hay una unidad de hardware dedicada para el I cuadrado C y podemos tener acceso a dos puertos I cuadrado C. ¿Mm? En ambas unidades tenemos unidad de comunicación serial sincrónica, ¿sí? Del tipo SPI. En el 8266 tenemos dos puertos, mientras que hay cuatro puertos SPI en el SP32, ¿sí? En el caso del 8266 tenemos, como hay pocos periféricos integrados, utilizando esos periféricos integrados que trae, tenemos liberados unos 32 puertos de entrada-salida. Mientras que en el SP32, si bien tiene una gran cantidad de puertos, más que en el 8266, como el dispositivo incorpora más periféricos, es decir, tenemos más wards, tenemos más SPI, más I cuadrado C, ¿sí? Utilizando todas las interfaces de comunicaciones y demás, aún me van a quedar 11 puertos utilizables, ¿sí? En ambos módulos, cualquier puerto va a poder trabajar como modulador de ancho de pulso, ¿sí? Adentro ese modulador de ancho de pulso se implementa en un total de 8 canales PWM que pueden trabajar de forma independiente, mientras que en el SP32 tenemos un total de 11 canales de modulación de ancho de pulso con una resolución incluso en 16 bits. Eh, Ambos módulos incorporan conversor analógico digital, ¿sí? En el caso del 8266 tenemos una DC en 10 bits, mientras que en el SP32 tenemos dedicados para poder ingresar por los puertos dos conversores AD. ¿M? En realidad hablamos de 5 controladores, eso después lo vamos a ver puntualmente cuando veamos el conversor AD, pero hablamos de 5 controladores internos de los cuales realmente nosotros podemos acceder a través de los pines a 2, ¿sí? Los otros 3 están dedicados a funcionalidades internas que tienen que ver con el modo de bajo consumo y que tienen que ver con poder medir la potencia de pico y la potencia que el dispositivo está consumiendo, ¿no? OneWire, la interfaz se puede implementar sobre cualquier pin por software, porque no hay un OneWire por hardware. Y después sí tenemos incorporado en ambos dispositivos una interfaz I2S que es para poder hablar básicamente con dispositivos de Sony, ¿sí? Sony hace muchos años en sus integrados jungla de sonido, esto es los distintos procesadores que Sony hace, desarrolló un protocolo de comunicación parecido al I2C, al cual ellos llamaron I2S. Es parecido, ¿sí? De los dos dispositivos, el único que viene con CAN es el SP32, CAN 2.0, ¿sí? Y tenemos también, bueno, la posibilidad de tener Ethernet, ya que tenemos adentro la maquinaria para hacer la interfaz Ethernet tanto en 10 como en 100 megabits por segundo. Lo que no tenemos es el PHI, que es la interfaz eléctrica, que eso hay que colocarlo externo al chip y nos comunicamos, ¿sí? Mediante SPI
con la maquinaria interna que me permite encapsular y desencapsular el Ethernet, ¿sí? Eh, el SP32 incorpora incluso un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura que trae puntualmente es para eh, medir la temperatura interna del chip, para eso fue desarrollado, pero a través de una nota de aplicación, que eso ya en su momento también lo había hecho Microchip para sus PIC 16F1, podemos medir paralelamente la temperatura externa, ¿sí? Hay un polinomio de conversión mediante el cual yo puedo saber cuál es la temperatura externa a partir de ese sensor integrado. También se integra dentro del SP32 un sensor de efecto Hall, ¿sí? Que me permite, por ejemplo, si estoy pasando con con un conductor por debajo del módulo, medir la intensidad de la corriente por medición directa de la intensidad de campo, o lo que se les ocurra, medir, ya que tenemos un sensor Hall adentro. Cualquier campo magnético lo vamos a poder medir con esto. Incorpora también la WART, en ambos casos, la posibilidad de hacer la codificación y decodificación IR, que es algo típico en todas estas WARTs que vienen en los procesadores de 32 bits. Hemos de aclarar que en todos los casos las WART también incorporan control de flujo por hardware y la posibilidad del auto baud rate, ¿no? Eh, Temporizadores también tenemos. En el caso del SP82 tenemos 3 timers de 32 bits, y en el caso del SP32 tenemos ya 4 temporizadores de 64 bits. ¿Mm? Eh, el 8266 no tiene encriptación de datos, ¿sí? Esta encriptación habría que hacerla por software, mientras que en el caso del SP32, ya como el core es más grande y el procesador es más potente en sí, tenemos encriptación de datos por hardware, es decir, que ya viene dentro la encriptación de datos. Y esto está fantástico porque si tenés que hacer una aplicación donde el usuario final va a ingresar datos de tarjetas de crédito y demás, se han incorporado todas las encriptaciones que normalmente las empresas que manejan la compra-venta online, ¿sí? Piden para tener un acceso seguro. Eh, Tenemos, bueno, la encriptación en memoria flash en el caso del SP32, es decir, que yo puedo encriptar la información que está allí adentro. Bueno, y todos los sistemas de seguridad para arranque seguro. Esto es Power Up Timer, Burnout Reset, es decir, temporizador de arranque, que lo que hace básicamente es temporizarme el arranque del controlador, ¿sí? No cuando aparece la alimentación, sino esperar un tiempo. Generalmente se esperan aproximadamente unos 72 milisegundos para después arrancar las unidades internas, a partir de que se estabilizó la tensión de alimentación. Después tenemos el burnout reset, que lo que hace es detectar si la tensión de alimentación fluctúa dentro de cierto rango. Entonces eso inhibe la operación del micro, es decir, me lo pone en un modo de reset hasta que la tensión de alimentación se estabilice. Bueno, y obviamente un watchdog eh, para, en caso de que el micro se colgase, descolgarme al microcontrolador, ¿sí? Aproximadamente antes de los 20 milisegundos. Esas son en líneas generales las características de cada uno. Si vamos a hacer foco ahora, hablar un poco del 8266. Esta es una herramienta que para IoT lo que se ha priorizado acá es el costo, ¿sí?
como decimos en la jerga, no es moco de pavo este procesador, estamos hablando de un procesador de 32 bits, ¿sí? Que nada, tiene que cumplir con las funciones de poderme dar control vía internet. Entonces, fundamentalmente lo que acá necesitamos son puertos de entrada-salida, un procesador que me pueda dar cierta inteligencia, al menos tener una entrada analógica para poder medir temperatura y fundamentalmente tener acceso a Wi-Fi. Y esto se logra, sí, en estos módulos por un costo muy bajo. Estamos hablando que uno comprando una unidad fuera, estamos en el orden de los $2, ¿sí? Esto fue presentado por este precio y vaya cerca de mediados del 2014, ¿sí? Hay una empresa que se encarga de desarrollar módulos de Wi-Fi que está asociada con Espressif. Espressif desarrolla el chip. Esto que vemos acá es el chip de Espressif. Dentro, estos chips son SoC, se llaman, sistemas on chip, ¿sí? Que es toda la movida que ya hace unos años iniciaron fundamentalmente los chinos, y la idea es cada vez integrar más cosas dentro de estos dispositivos, ¿sí? Usan procesadores genéricos, de hecho piensen que el chip es de origen chino, pero la CPU que está acá es de origen americano, es decir, que el core es americano, pero el chip es chino. Esta memoria que ustedes ven acá es la memoria de programa, que es la externa. Y esto generalmente se embebe dentro de una cápsula metálica que tiende a proteger a todo el módulo. ¿Sí? Estos módulos fueron desarrollados no específicamente por Espressif, sino por una compañía asociada que es iTinker, que es una empresa china también, que vio la potenciabilidad del procesador y entonces se dedicó a hacer módulos. Por eso es que van a ver que hay un montón de módulos ESP, ¿sí? 8266. En realidad lo que más van a ver difundido acá es este, el ESP12, que es el que más se ve acá en mercado argentino. En Europa es otra cosa, ¿sí? Hay más variabilidad. Este fue el primero que apareció en el mercado, eh, y estos son los últimos modelos, digamos, ¿no? Pero el que más se ve acá es este módulo, ¿sí? Ahí podemos ver un poco el pinout. Fíjense que prácticamente tenemos esparcidos los puertos de entrada-salida por todo el módulo. El paso de estos módulos es complicado porque el paso es menor que 2,54. Si estamos hablando de un paso entre pines de aproximadamente 2 milímetros. Entonces, como que para desarrollo es bastante incómoda la interfaz. Vienen las tiras de pines, pero tenés que reconvertir esto a 254, que es lo que normalmente trabajamos acá en las placas, excepto que quieras montar todo en forma superficial, ¿no? Por eso existe una placa alternativa, que es la plataforma de desarrollo, ampliamente conocida en nuestro mercado como Nodemcu, así es como la llaman. En realidad no se llama Nodemcu, sino que es Node MCU, de nodo, ¿sí? Con microcontroladores. Un nodo de Wi-Fi, el cual tiene embebido un microcontrolador. De allí el Node MCU. Yo me río porque cuando vienen, uno ve que los clientes piden y demás, escuchamos, dame un módulo Nodemcu. No, es justamente un nodo MCU que viene con el ESP8266. Hay un detalle, y es que en ambos módulos tenemos la entrada del conversor AD, pero tienen que saber lo siguiente, que los rangos no son iguales, ¿sí? En el caso del 8266,
el NODEMQ tiene un rango extendido, por lo tanto yo puedo aplicar acá tensiones que van desde 0 hasta 3,3 volt, mientras que en el caso del módulo, ¿sí? La tensión máxima de entrada acá es de 1 volt. ¿M? Eso es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? En este caso, lo que hizo el fabricante fue colocar su chip y tenemos incorporado el regulador en 3,3 volt. Entramos al módulo, ¿sí? Por lo que va a ser el vein externo, ¿sí? Y esto lo que hace es bajármelo a 3,3. Y se incorpora también la unidad de comunicación serie, el puente que me permite comunicarme contra la UART 0, que viene dentro del 8266, y montar y desmontar por USB. ¿M? Estos dispositivos vienen con el GP2101X, ¿sí? X es porque puede ser 1, 2, 3, dependiendo la versión. Y ahora tenemos una versión más barata que usa el CH340, que también es una interfaz propietaria china. Los chinos, para tratar de bajar de costo, ya hace unos años, las comunicaciones en puente por el USB, lo que hicieron fue desarrollar su propio controlador. Entonces, esto lo habían desarrollado aquellas compañías que hacían placas para justamente la plataforma Arduino, y que tenían la traba en el costo fundamentalmente del convertidor de Atmel, que se usaba para transformar el USB a la UART. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar un chip propio, que es el CH340, y las nuevas versiones, que se la conoce como Node MCU versión 3, vienen con el CH340 montado acá. Bueno, básicamente entonces tenemos 17 puertos de entrada-salida, un SPI, el I²C, que recordemos que está implementado por software, ¿sí? El I2S con control de acceso directo a memoria, y después tenemos la 2 WART incorporadas y el conversor AD de 10 bits, ¿sí? Ahí tienen un poquito el diagrama en bloques, donde pueden ver básicamente lo que es la unidad de la CPU, y después todo lo que tiene que ver con la radio. Esta es la radio incorporada para poder manejar el Wi-Fi, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta, recuerden, es que la entrada analógica, ¿sí? Tiene 10 bits de resolución. Se la etiqueta generalmente como A0, ¿sí? Y en el caso del 8266, ¿sí? Tenemos hasta 1 volt. En el NODEMQ tenemos hasta 3,3. Lo que pasa es que en el módulo hay un pequeño divisor resistivo que me permite, obviamente, tener esta expansión, digamos, de la resolución. Después tenemos que todos los puertos pueden funcionar como moduladores de ancho de pulso. eh, Tenemos asignado a lo que va a ser el SPI los puertos del 12 al 15. Y tienen, en el caso del I²C, el 4 y el 5 asignados para esta interfaz, ¿sí? Em, Cualquiera de todos los puertos que tenemos se puede utilizar como puerto de interrupción externa. Tienen que tener cuidado porque hay un pin que está reservado y que es el puerto 16,
¿sí? Que ese no tiene capacidad de interrupciones. Bueno, ya el SP32, que es donde ya el 8266 como que nosotros creemos que ha cumplido una etapa, sin embargo, tiene su gran campo de aplicaciones cuando queremos hacer cosas de Internet que sean de muy bajo costo, como pueden ser interruptores eh, y controles de entrada-salida que no necesiten de grandes tasas de procesamiento, eh, pero digamos que la nueva herramienta, sin lugar a dudas, es el SP32, ¿sí? El SP32 dentro de los procesadores es excelente. Esto es una arquitectura Harvard RISC, es decir, un procesador con un set de instrucciones reducido y una arquitectura Harvard que me permite tener un bus de instrucciones y un bus de datos independientes, con lo cual no hay superposición del ciclo es decir, no hay secuencialidad entre el ciclo de búsqueda y el ciclo de ejecución. Lo que tenemos es superposición de ambos ciclos y el sistema entonces puede estar buscando y ejecutando instrucciones de forma simultánea. ¿Mm? Esto me permite a mí tener una altísima tasa de procesamiento, ¿sí? Y no es que tenemos un core, sino que tenemos dos core en este caso, y que están preparados estos dos core para poderlos dividir internamente. A uno se lo llama copro, ¿sí? Y al otro app, porque generalmente uno va corriendo las aplicaciones y el otro se encarga del manejo de periféricos, pero en realidad ambos core son iguales. Desde Arduino se pueden activar los dos core y podemos asignarles funciones a cada uno de estos core, es decir, indicar qué periféricos va a estar manejando cada uno de los core. Vemos acá, bueno, la enorme batería de periféricos que tiene, eh, además de tener, bueno, todo lo que nosotros comentamos, el sistema también incorpora un M-Touch, ¿sí? La posibilidad de tener teclado sensible al tacto, para eso tenemos un controlador específico. El chip incorpora un reloj de tiempo real dentro del procesador, y incluso tenemos dos DAC, que nosotros eso no habíamos comentado, y un pequeño preamplificador que, si bien está asignado a lo que va a ser el medidor de campo magnético, es decir, el sensor de efecto Hall, lo podemos desbloquear para que tome una entrada externa de señal y usarlo como un preamplificador para poder su salida aplicarla, por ejemplo, a la entrada del conversor analógico digital. Y la ganancia de esto, de este modulito, es programable. Como ven, el procesador es impresionante, ¿sí? Viene también, como en el caso del SP8266, en dos presentaciones. Una es el módulo, que el módulo me permite a mí tener acceso a todas las prestaciones del chip, es decir, que acá tenemos acceso a todos los puertos, a todas las WARD, ¿sí? A todos los periféricos que el dispositivo incorpora, y un costo menor. Y después la herramienta de desarrollo, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante. Adentro, acá vemos una foto, esta es una foto que pueden obtener de la página de Expressive, ¿sí? Donde se puede ver básicamente el interior del modulito. Ahí vemos el controlador
la memoria, ¿sí? Y las antenas que se utilizan para el Wi-Fi y para el Bluetooth. ¿M? Bueno, toda esta parte es la que ha implementado a partir de una nota de aplicación eh, que tiene Expressive, AI Tinker, ¿sí? Es decir, la empresa AI Tinker, que fue la que armó el modulito este, se basó en la nota de aplicación de Expressive. ¿M? Y ellos después lo encapsulan, ¿no? Son los responsables de la construcción del módulo. Bueno, acá tienen el gigantesco árbol, ¿sí? de funciones de todos los pines, ¿sí? Y esto tiene adentro, después cuando veamos los puertos de entrada-salida, un procesador gigante que se encarga de asignar a cada pin un periférico, ¿sí? Es un enorme multiplexor muy parecido a lo que usa Microchip en sus procesadores de 16 bits, los PIC24 y en algunos de ese PIC, donde nosotros podemos remapear, ¿sí? algunos periféricos. Bueno, esto tiene algo similar, pero de mayor envergadura, donde nosotros podemos ir conmutando entre los distintos periféricos para cada pin. Para poder programar el módulo, tenemos que poner al módulo en un modo de operación específico. Esto es, conectando a masa el puerto GPIO 0 y el pin enable conectándolo a BCC. ¿M? Entonces, conectando a BCC, esto es 3,3 volt, el enable y poniendo a masa el IO0, yo puedo bajar allí los datos a través del RX y el TX. Lo que yo baje automáticamente se va a grabar internamente en la memoria de programa del módulo, ¿sí? Para eso hay un programita que te da Expressive, que te permite hacer la operación de flasheo. Y lo que comanda el flasheo es justamente la ROM interna que trae el procesador, que es donde viene el bootloader. ¿M? La otra versión que tenemos es, bueno, ya la versión de desarrollo, que viene el módulo ya montado y viene en paso de integrado, ¿sí? El paso acá en el módulo, también, como en el caso anterior, un paso muy finito, ¿sí? Es un paso en 2 milímetros, es bastante incómodo para soldar y por eso esta es la versión de desarrollo, ¿sí? Eh, Trae la versión de desarrollo, viene al igual que en el SP32 con dos pulsadores. Uno es el enable, que debe ser pulsado en el momento inicial para que el USB identifique al módulo. ¿Sí? Ahí me va a crear un puerto COM virtual. Me aparecería, por ejemplo, como COM5 y después para bajar la data, una vez que se activa la bajada de data, esto es el flasheo, hay que pulsar este botón y entonces eso permite meter al módulo en modo programación, ¿sí? Este pin en realidad lo que hace es, me está poniendo el GPIO 0, me lo está poniendo a masa. ¿M? Bueno, acá vemos la interfaz como en el caso anterior del 8266 en el NODEMQ, ¿sí? Hay una nueva versión llamada versión 3 también, que han reemplazado el puente UART USB del GP, ¿sí? 21.0 y pico, lo han reemplazado por el CH340. Hay dos versiones de módulo. El más tradicional en nuestro mercado es el de 30 pines, 15 por lado. Y hay una versión nueva, pero que todavía en mercado acá no se ha visto, que es la de 36 pines, y que allí sí tenemos cableados todos los puertos que tiene la versión módulo. ¿M? Porque en la versión de 30 pines no tenemos todas las posibilidades.
¿sí? Fundamentalmente lo que uno por ahí más le critica a la versión de 30 pines es que si bien están cableadas la UART 0, la 1 y la 2, no se han cableado eh, los pines que tienen que ver con el control de flujo por hardware, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, como que si vos quisieras tener el control de flujo por hardware de las 3 WART, solamente lo tenés en la WART 0, que en realidad está dedicada al USB, eh, y en la WART 1, pero la WART 2 no lo tiene. ¿M? Bueno, también acá tenemos el bitmap de todos los pines, ¿no? Bueno, viendo un poco también el tema precios, eh, ¿cuánto me sale un chip y cuánto me sale el otro? Bueno, acá pueden ver los precios del 8266 actuales. Esto es una captura pantalla de ayer, al dólar que teníamos ayer. 380 tenemos nosotros el módulo. Este precio hay que sumarle el IVA, ¿sí? Y este es el precio que tenemos del Node MCU, ¿sí? Que fíjense es un poco más caro que este otro justamente porque el módulo en sí tiene un mayor precio. Generalmente uno hace las aplicaciones con esto y después que ya tenés desarrollada la aplicación, pasás directamente a comprar los modulitos. Pero fíjense que este es el precio por unidad, ¿sí? En la medida que vamos pidiendo más módulos, fíjense cómo el precio va cayendo. Ya a partir de 100 estamos hablando de menos de 300 pesos, ¿sí? No llegan a comprar con eso un kilo asado. ¿M? Así que, como yo le digo siempre a mi esposa, vamos a terminar comiendo chip. Digan que estos vienen sin patitas. ¿M? Bueno, hacemos un pequeño break. Este es el precio de lo que es el SP32. Así que también fíjense que ya en 100 unidades estamos alrededor de los 660 pesos. Seguimos siendo, eh, teniendo un módulo espectacular, más barato también que el asado. ¿M?